Hoy hablaremos del concepto de Content Projection, o más conocido como proyección de contenido, es decir, que si más no recuerdan que anteriormente hemos aprendido a cómo enviar información desde un componente padre hacia un componente hijo utilizando el decorador input, asimismo el concepto de property binding. Y también hemos aprendido a cómo enviar información desde un componente hijo hacia un componente padre utilizando el decorador output. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros queremos enviar elementos o componentes a un determinado componente? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Empecemos. Como pueden ver, he creado a un componente llamado mensaje. Y dentro de este componente nos vamos a ir al documento mensaje.componente.ts. Podemos ver al selector que dice app-mensaje. Y luego si nos vamos al documento HTML de dicho componente, podemos ver a este texto que dice componente mensaje. Entonces, si nosotros queremos mostrar dicho texto en la pantalla, en primer lugar, nos vamos a ir al documento app.component.html y en este espacio de aquí vamos a utilizar el selector de dicho componente, el cual es app-mensaje. Y de esa manera vamos a poder ver a dicho texto en la pantalla. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver a dicho texto en la pantalla. Correcto. Ahora recuerden que anteriormente al pasar un objeto o información hacia un componente hijo hacíamos lo siguiente. En este espacio de aquí utilizamos el concepto de property bind y escribíamos persona de esta manera en caso que queramos enviar un objeto, un texto o cualquier otra información. Pero en este caso nosotros no vamos a enviar información de esta manera, es decir, que queremos pasarle elementos a dicho componente app mensaje. Es decir, que en este espacio de aquí vamos a utilizar la etiqueta H1 y vamos a escribir el mensaje que va a decir hola mundo, para de esa manera poder enviar dicho elemento hacia el componente mensaje. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. Podemos ver que el mensaje hola mundo todavía no se muestra en la pantalla. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Para poder mostrar dicho mensaje en la pantalla, necesitamos utilizar la directiva ngContent, es decir, que en primer lugar nos vamos a ir al componente app-mensaje, es decir, al documento mensaje.component.html. Y en este espacio de aquí vamos a utilizar la etiqueta ng-content. Y de esa manera todo el contenido que está siendo agregado dentro de las etiquetas del componente mensaje van a ser enviadas o proyectadas directamente. Es decir, que como estamos escribiendo estas etiquetas en ngContent, debemos ver el mensaje hola mundo en este espacio de aquí. Veamos, lo guardamos, nos vamos al navegador y efectivamente podemos ver el texto que dice hola mundo. Asimismo podríamos enviarle otros elementos, es decir, que en este espacio de aquí también podríamos pasarle un botón. Entonces dicho botón va a tener a dos clases, la clase btn y luego la segunda clase btn primary. Y dicho botón también va a decir hazme clic. Luego debajo también podríamos enviarle una etiqueta de div, el cual va a decir este es un div. Y finalmente un párrafo utilizando la etiqueta p, el cual va a decir mensaje desde el componente app. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver a todos los elementos que le acabamos de pasar a dicho componente mensaje. Podemos ver el texto hola mundo, el botón hazme clic, este es un div y finalmente el texto que dice mensaje desde el componente app. Asimismo vamos a inspeccionar a estos elementos haciéndole clic derecho y luego clic en inspect o inspectar elemento. Y en este espacio de aquí podemos ver a cada uno de los elementos los cuales se encuentran dentro del componente app mensaje, correcto. Y todo eso es debido a que estamos utilizando a ngContent. Un repaso de todo. En primer lugar, estamos utilizando el selector app mensaje para de esa manera tener una referencia a dicho componente. Y el propósito de este video es poder enviar diferentes elementos al componente app mensaje. Y para ello simplemente hemos escrito a todos esos elementos entre las etiquetas app mensaje, como pueden ver aquí. Asimismo, para poder mostrar todo este contenido en el componente app mensaje, hemos necesitado escribir ng-content, como pueden ver aquí, para que de esa manera el componente mensaje pueda proyectar o mostrar a todos los elementos los cuales están siendo enviados a dicho componente. Entonces, en el siguiente video aprenderemos a cómo mostrar a determinados elementos.
Asimismo, aprenderemos a cómo ordenarlos utilizando a un atributo.